Enrique Castillo Gutiérrez, por favor, y se había invitado al señor arquitecto Delfor Sarmiento Pinto, quien nos ha hecho llegar una comunicación en la que se excusa y obviamente no podrá venir a brindar su manifestación debido a que está con mandato judicial de detención domiciliaria. Bien, vamos a recibir rápidamente al señor Fernando Enrique Castillo Gutiérrez, y que también reza al asunto de las investigaciones, tanto Puente Chilina como Carretera Arequipa-La Joya, así que hay algunas cuestiones que tienen que ver con ambos procesos, y vamos ya a recibir la presencia del señor arquitecto Fernando Enrique Castillo Gutiérrez. Ingeniero, perdón. Bien, si tiene usted bien alguna apreciación inicial, si no pasamos a la ronda de preguntas. A la ronda de preguntas. Muy bien. Tenemos aquí algunas preguntas de la carretera de Arequipa-La Joya y seguramente algunas del Puente Chilina. Como gerente usted de infraestructura, me dicen los asesores que usted tendría que respondernos sobre la carretera de Arequipa-La Joya. Bien. ¿Por qué se resolvió un contrato con la concesionaria que haría la obra carretera Arequipa-La Joya? No estuve en ese momento todavía como gerente, yo estoy en la ejecución de la obra. ¿Quién estuvo, por favor? Ingeniero Manuel Carpa. Ya. ¿Cuánto se pagó por la resolución del contrato? ¿Tiene razón? No. No sé si le corresponda. ¿Cuál fue el motivo del fraccionamiento? Fraccionamiento de compras. De las adquisiciones de materiales para la construcción de la carretera Arequipa-La Joya. Mire, respecto al fraccionamiento, no tengo ninguna comunicación porque cuando me llega la comunicación de este fraccionamiento me dicen de qué tipo o de qué compra o de bien o de servicio es la pregunta. ¿Tiene preguntas el congresista Malgoni? Yo todavía tengo algunas. Okay. ¿Cuál fue el motivo de que en el tramo 1 se hayan hecho adicionales por 15 millones y deductivos por 26 millones? Tomando en cuenta para esto que el presupuesto era de 36 millones. Es decir, se varió tanto el expediente técnico que el presupuesto del tramo 1 se varió casi en su totalidad. Me parece que hay una mala información porque el expediente de la primera etapa, donde se divide tramo 1, tramo 2 y tramo 3, es de 81.838.000. La ejecución de la primera etapa, donde se divide el tramo 1, tramo 2 y tramo 3. De esos 81 millones de presupuesto base, en ejecución, según liquidación con resolución la número 060, se ejecuta y se financialmente se gasta 75 millones, menor al presupuesto base. ¿El PIB que se tuvo en el gobierno regional de Arequipa era útil para la obra? ¿Se tomaron en cuenta las zonas arqueológicas? Las zonas arqueológicas en la segunda etapa, ya no en la primera etapa, termina la segunda etapa, y cuando se empieza a ejecutar lo que se refiere a lo que es topografía y trazos, el INC manda una comunicación al gobierno regional respecto a los restos arqueológicos. Es ahí cuando se para la obra de la segunda etapa. ¿Recomendó usted hacer un nuevo PIB? ¿Por qué? Quien recomienda hacer un nuevo PIB es la DGPI, o sea, lo que es el Ministerio de Economía. ¿Por qué se tuvo que cerrar el primer PIB y hacer uno nuevo para poder culminar la obra? ¿Por qué? Esta es una recomendación, lo vuelvo a repetir, cuando se empiezan a hacer los trazos de topografía, el INC manda una comunicación encontrándose en el lugar, o existiendo, perdón, en el lugar, restos arqueológicos, caminos incas. Es ahí cuando se hace la comunicación ante el MEF, y ellos recomiendan mediante documento cerrar el proyecto para aperturar un nuevo proyecto, en función a que el trazo de la vía iba a variar, lo que comprometía un mayor presupuesto.
Diga usted, ¿por qué no se llevó a cabo la obra bajo otra modalidad y se decidió hacer por administración directa? Si tomamos en cuenta que la obra actualmente está abandonada. Estamos hablando de la primera etapa. Sí. La primera etapa se ejecuta por administración directa. Como le digo, en función al presupuesto base se hace un ahorro prácticamente de 5.800.000 respecto a la ejecución, y en este sentido esta obra sí se concluye la primera etapa, a excepción de lo que faltaba solamente la señalización tanto horizontal como vertical. Es lo único que le falta a esta primera etapa. Diga usted, ¿cuánto ha costado el tramo 1 en su totalidad? ¿Cuánto ha costado hacer los estudios definitivos? ¿Y en cuánto estuvo presupuestada para la obra al iniciar el expediente técnico de administración directa? El presupuesto base, como lo vuelvo a repetir, es de 81.838.000 el presupuesto base de la primera etapa. La ejecutamos con 75 millones según la liquidación, tanto de lo que es el área de supervisión y liquidaciones de presupuesto, y con este monto concluimos la primera etapa, a excepción, como lo voy a repetir, de lo que es señalización y tanto horizontal como vertical. Diga usted, ¿aprobó un plan de obras fraccionadas? No sé si se podría decir plan de obras fraccionadas, pero este se proyectó y se organizó la primera etapa en 3 tramos, con la finalidad de cumplir los plazos establecidos. Se ejecutó en tramo 1, tramo 2 y tramo 3 con ingenieros residentes diferentes y con todo un punto de maquinaria diferente para cada tramo. Bien, congresista Falcón. Gracias. Señor ingeniero Fernando Castillo, por su intermedio, señor presidente. ¿Esta primera etapa fue formalmente liquidada la obra? Sí, tenemos la resolución 060 que está formalmente liquidada la obra. De esta obra existe el cuaderno de obra. Existe cuaderno de obra, estudio de todo el pool de suelos, o sea, está totalmente saneada, digamos, en lo que es la documentación administrativa. Gracias. ¿Usted lo conoce al ingeniero Joaquín Herrera? ¿Usted tiene conocimiento que él presentó 5 informes solicitando la paralización de la obra por una serie de irregularidades? No tengo conocimiento de ese documento, doctor. Gracias. Gracias a todo el partido. Bien, ¿algún congresista más? Agradecemos la presencia entonces del señor ingeniero Fernando Enrique Castillo Gutiérrez. Si tuviera bien alguna cuestión más que puntualizar antes de retirarse. A ver, congresista. Ingeniero Castillo, ¿alguna vez se enteró, le indicaron de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quería asumir la construcción, la responsabilidad de la construcción de esta vía? ¿Y si hubo una opinión o oposición de parte del gobierno regional? No, lo que sí tuvimos una reunión en el Ministerio de Transportes donde nos llevaron a explicar el programa de cómo íbamos a ejecutar esta obra. Expusimos ante el ministro y ante sus técnicos cómo estaba organizada esta obra y cómo íbamos a ejecutar por administración directa, en virtud a que ellos siempre indicaban de que debía ser por una obra por contrato. El cambio de trazo de la carretera. Originalmente tenía otro trazo esa carretera, pero este trazo nuevo dio lugar a que tenga como consecuencia, por ejemplo, la tremenda invasión de parte de los terrenos de reparto de los mismos que había. El cambio de trazo se hace en función básicamente a que el trazo original que se planteaba estaba enlazado al parque industrial. Eso significaba construir 2 puentes, tanto en la quebrada de Yanahuayco como que en la quebrada al lado del parque industrial. Y ese presupuesto, que más o menos estaba en 25 millones, no estaba presupuestado para esos puentes. Lo que significaría que en ese momento no se hubiese cumplido con la meta del expediente. En conclusión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nunca ofreció hacerse cargo de la obra, nunca.
Particularmente yo no lo escucho. Gracias. Congresista Gago y sigue. Gracias, presidente. Una pregunta muy rápida. ¿Quién fue el anterior gerente general, anterior a usted? Y si fue esa persona la que realizó justamente el fraccionamiento que está preguntando y que ha preguntado el presidente de la comisión, Gustavo Rondón. El anterior gerente fue el arquitecto Juan Manuel Carpio. ¿Y él realizó el fraccionamiento que se le preguntó? Bueno, pero ¿cuál fraccionamiento? Ha habido un fraccionamiento de esto. Ahora, usted lo ha separado en 3 partes. ¿Él fue el que realizó este fraccionamiento o usted lo realizó? Bueno, yo en ese tiempo, quien era el gerente era el arquitecto Juan Manuel Carpio, pero el fraccionamiento del tramo 1, tramo 2 y tramo 3 fue una planificación de todo el área de infraestructura, y yo también participé en esa planificación. Bien, el congresista Yehude Simons. Sí, muy concreto, presidente. El informe era que la primera etapa no se había concluido. Usted dice que sí se concluyó. Sí, totalmente, a excepción de lo que es la pintura de señalización, eso se programó para cuando se iba a hacer todo el tramo. Por eso le digo a usted. Queda confirmado que la primera etapa está concluida. Concluido. Segundo, ¿la administración directa permitió el ahorro o no? El presupuesto hace 81, la ejecución de administración directa 75 millones, liquidado con resolución. O sea que permitió un ahorro para la región. Permitió un ahorro en este ¿De cuánto? caso, de 5.862.000. El costo realmente por kilómetro de esta carretera, que mucho se ha hablado, es de 2.162.000. Y si me permiten, revisando lo que es la Cámara de Comercio, acá hay una indicación. Todas las obras viales que se han ejecutado a nivel de Perú, donde el costo promedio de kilómetro significa, por ejemplo, la carretera Quilca-Matrani, 6.600.000, carretera de Cajamarca, 5.189.000, y así sucesivamente están toditas las carreteras que se han hecho. Bien, hay una repregunta del congresista. Para terminar, este tramo en el cual usted interviene, ¿reúne todos los requisitos técnicos? Mire, esta carretera tuvimos una observación en cuanto a los requisitos técnicos indicada por el Colegio de Ingenieros respecto a las secciones que se debían dar. ¿Por qué? Porque cuando hacen el estudio lo hacen con la anterior reglamentación. Es por eso que para la segunda etapa la sección varía ostensiblemente y se hacen en función a la nueva DG 2005 del Ministerio de Transportes. Bien, agradecemos una vez más al ingeniero Fernando Enrique Castillo Gutiérrez por su presencia. Valoramos el hecho de venir a la comisión para esclarecer o puntualizar hechos. Muy amable. Muchas gracias y permiso. Bien. Vamos a recibir acto seguido al doctor Juan Manuel Guillén Benavides para que igual también esclarezca su participación en el proceso que nos compete, dando cumplimiento a la moción encargada por el Pleno del Congreso de la República. Señores. Bien. Una vez más, reiteramos siempre la valoración a la presencia de cada uno de nuestros invitados a la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Doctor Juan Manuel Guillén Benavides, reconocido por el hecho. Vamos directo en aras del tiempo y obviamente también invocando lo mismo
a nuestros parlamentarios. Si tiene usted a bien, tal vez hacer alguna apreciación inicial o para pasar a las preguntas debidas. Bueno, ahora la cuestión es el presidente de la comisión, señores congresistas. Pensaba referirme ya han sido expuestas o respondidas. Y en todo caso, quisiera referirme a una situación que poner en su conocimiento, señor presidente, y a tres de los señores congresistas. En primer lugar, nosotros habíamos recibido de parte del señor congresista Wong, presidente de la Comisión de Fiscalización anterior, un oficio en el que se nos comunicaba que por decisión del Congreso de la República iba a iniciarse una investigación en relación a posibles o supuestas irregularidades en estos proyectos. Con fecha 9 de junio se cursó este oficio en nuestro domicilio. Lo recibimos el día 24 de junio, y en el oficio que firma el congresista Wong se nos dice que debemos tener en cuenta que esta investigación referida al que habla será en condición de investigar. Oficio del 9 de junio. Nosotros, con fecha 2 de julio, cursamos a la presidencia de esta Comisión de Fiscalización, el congresista Wong, un oficio en el que le pedíamos que además se nos adjuntara la moción, porque se nos decía por parte del congresista Wong que la moción aprobada por el Congreso se adjuntaba al oficio. Esa moción nunca nos ha llegado. El oficio que cursamos el 2 de julio, solicitando la moción de orden del día número 732, recibida allí en la comisión, con el cargo, hasta la fecha no nos ha llegado. Este oficio nunca ha sido respondido. Pero luego, entre 9 y 10 de julio, la Comisión de Fiscalización sesionó en Arequipa bajo la presidencia del congresista Wong. A esa sesión nunca se nos invitó, tampoco se nos citó. Y sin embargo, sin habérsenos autorizado, citado, ni invitado, se anunció a los medios que habría una sobrevaloración en los dos proyectos por 400 millones de soles. En otros medios se anunció 600 y en uno hasta de 800 millones. El que iba a pedirse que al que habla se le levantara el secreto bancario, porque según los medios ese era mi gran secreto. Yo debo comunicarle, señor presidente de la comisión, además quiero hacer el anuncio público, puesto que la presidenta de Sodía se publicó, que voy a presentar denuncia correspondiente. No sé si en el país hay alguna instancia, pero fue el país que habrá. Espero que dentro del país tengamos la instancia correspondiente, porque creo que nadie
puede adelantar opinión ni calificar sobre una situación que no haya sido totalmente investigada, y peor, si al involucrado no se le ha invitado y no se le ha escuchado. Y tengo una duda en relación a usted y a los congresistas arequipeños presentes. La duda proviene de una denuncia o de una petición que habrían hecho los señores congresistas para que se investiguen estos dos proyectos. Sé que en el reglamento del Congreso se establece, este último tema, digo, es un tema de duda, se establece que los congresistas que hayan solicitado o hayan pedido una investigación no pueden participar en la comisión investigadora, y entiendo que mucho menos prestigio. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que todo este tema está ya judicializado. Estamos asistiendo total y absolutamente a todas y cada una de las audiencias y a cada una de las citaciones a que somos convocados. Comunico, señor presidente, por consiguiente, a través suyo, a los señores integrales de la comisión, que voy a presentar la ponencia correspondiente, con la queja del caso. No obstante, quisiera formular algunas precisiones. A ver, hay una introducción del congresista Falconi. ¿Qué es una interrupción? Sí, es una interrupción, doctor Juan Manuel. Justamente sobre este tema ya se tocó este asunto en la comisión. De ninguna manera a las personas se señala, hay un trámite por él. Justamente se dijo que a todas las personas, en primer lugar, son invitados. En ningún caso se puede ir a una persona en condición de investigar. Ese es un tema que es absolutamente claro. Bueno, lamentamos, o sea, bueno, la posición que en todo caso asumió la anterior presidencia, porque si usted no había sido invitado, de ninguna manera podía ser investigado sobre ese particular. Ahora usted ha tocado otro tema que sí, definitivamente, por lo menos, efectivamente, lo que usted dice es cierto. Aquí en la comisión de Martín Belaunde, Locio, el congresista, la comisión investigadora. Evidentemente yo dije, acá se estaba violando el debido proceso porque hay artículos por eso al cual usted hace bien en aludir. Y en este tema, definitivamente yo particularmente, de acuerdo con usted, ¿sí?, estaría impedido de participar. ¿Por qué? Porque efectivamente los congresistas por Arequipa solicitamos que se investigue los hechos que venían siendo denunciados en los medios de prensa. En el Congreso, evidentemente Mauricio Müller y la bancada fujimorista y aprista y del PPC dijeron que era una práctica parlamentaria, ¿no?, que a pesar de haber solicitado la intervención, la comisión de fiscalización sí se podía intervenir. Ya ha intervenido y el Congreso no ha hecho caso. Sin embargo, yo en parte en la votación yo me abstengo justamente por esa razón. Así que, por lo menos, señor presidente, habiendo solicitado a nosotros, y hay artículos por eso en el reglamento del Congreso, lo cierto es que deberían intervenir los demás miembros de la Comisión de Fiscalización, pero no nosotros, porque nos compartimos en jueces y partes. En el Congreso no se ha respetado. Y yo particularmente hemos sometido la comisión de Martín Belaunde del Ocio, y he sido absolutamente claro que si no respetamos el debido proceso, el día de mañana, o sea, esta investigación se va a caer. Igual se ha establecido que las audiencias deben ser reservadas. El doctor Aguilar ha solicitado que sea la audiencia pública, pero para evitar inconveniente, señor presidente, yo creo que sería bueno hacer un proceso y tomar una decisión, porque la atingencia que está haciendo el doctor Juan Manuel respecto a la participación de los que hemos solicitado la formación de la comisión investigadora es un asunto que el día de mañana va a acarrear o podría acarrear
la nulidad de toda la investigación, ¿no? Correcto, Gloria. Adelante. Al tema, un saludo al señor Guillén. Creo que es obligación no solamente de la comisión, sino de todos los peruanos respetar el debido proceso. Y eso, tenga la seguridad que lo vamos a seguir. Sin embargo, la diligencia que usted acaba de decir, tengo yo entendido que la moción fue presentada por el congresista Mariano Portugal, que era presidente de gobiernos regionales. Y, lógico, ahí firmaron también los congresistas arequipeños. Sin embargo, el impedimento sale cuando es una comisión investigadora que es aprobada en el Pleno del Congreso de la República, que es muy distinto. O sea, esta comisión no ha sido aprobada en el Pleno del Congreso de la República, sino es un subgrupo de trabajo que se hizo en la Comisión de Fiscalización, que está encabezado por el congresista Mariano Portugal. Por lo tanto, yo creo, señor presidente, que reglamentariamente no tendrían impedimento para poder ver ellos el tema aquí en la Comisión de Fiscalización. Sí, una cuestión como presidente. A ver, una pregunta y yo quiero absorber algo. Sí, venga. Presidente, en primer lugar, nosotros no estamos investigando todavía culpables. Estoy invitando para aclaraciones, porque todas las denuncias que se hacen es en función de los medios de comunicación y que el Congreso de la República con toda responsabilidad tiene que acogerlos, porque si no respetamos las denuncias, entonces no tendríamos ningún sentido estar acá. Lo segundo, presidente, entonces me sorprende sobremanera que el expresidente de la Comisión de Fiscalización haya invitado al expresidente de la región diciendo que estén como investigado. Me parece una falta de respeto total, porque se está faltando a la propia comisión. Lo tercero, presidente, si bien es cierto quien presenta la moción de orden del día, sin embargo aquí se los congresistas de la República que suscriben de manera multipartidaria proponemos, y es en función de las denuncias del congresista Marcos Falconi y del congresista Gustavo Rondón. Y entonces sí hay razón para pensar de que si es una iniciativa de ellos, evidentemente podría haber yo conozco a Marco Falconi, los 5 años que nos conocemos, igual que el congresista Gustavo Rondón, y está fuera de mi cabeza pensar de que podrían tener alguna venganza o algún odio al presidente regional, pero en aras al respeto del debido proceso, yo creo que ellos no deberían participar, porque son de Arequipa. Y yo no estoy diciendo, lo reitero, que tengan alguna voluntad, alguna mala voluntad, pero la forma como se está llevando esto, presidente, no es el más adecuado. No le falta razón al expresidente regional estar indignado en la medida que si hacen una convocatoria y las personas que están interesadas en aclarar, al margen de que sean inocentes o culpables, no los invitan y después se habla públicamente y ya se le da la responsabilidad, entonces yo creo que se ha cometido un error que hay que por todos los medios posibles, que no es el caso de esto por los congresistas que están acá, por todos los medios posibles corregir esos errores para que el proceso sea lo más correcto y para no manchar honras a quien no corresponde mancharlas y castigar a los que tienen responsabilidad. Yo le digo, presidente, con toda franqueza, la intervención del abogado anterior, ¿no es cierto?, me ha dejado no sé pues cómo se han manejado las cosas, pero ahí yo encuentro una responsabilidad bárbara. Pero eso no significa que tengamos que hacer las cosas mal. Bien, yo les agradezco. Gustavo, por si acaso, la moción fue presentada por los 6 congresistas de Arequipa, no solamente por Gustavo de Marco Falconi, fue presentada por los 6, y no es precisión. No, sí, a ver, hay que aclarar, porque siempre es bueno aclarar. Y ante todo, esta comisión, a nuestros invitados, a quienes estén presentes en la sala, lo más importante en esta situación que comprendemos muchas veces que hasta es incómoda, creo que al margen de las consideraciones personales hay que indudablemente cumplir con algunos mandatos. Creo que hay algunas fallas de origen en todo caso. Primero, no hacer llegar diciendo que hay una moción a quienes se tiene que con
convocar, no hacerles sabedores. Es parte de la violación de un debido proceso. O sea, el invitado a la comisión tiene que saber por qué se le está citando, para qué y todo ello. Además, cuando se les cita que vienen en calidad de invitados, justamente es porque son tocados por algún proceso de investigación y que es importante el escenario para aclarar, porque pueda que injustamente podría estar relacionado con el tema. Y eso es un primer reglón que hay que salvaguardar. Un segundo reglón en el debido proceso que hay que salvaguardar es indudablemente que a nadie se le puede pasar inmediatamente a una condición de investigado cuando ni siquiera le has preguntado, ¿no es cierto?, su participación, el conocimiento en el caso, etc. Entonces yo lamento, creo que están en todo su derecho, indudablemente quienes se les pone por alguna falla, seguramente no lo podría yo explicar, sino de quien procede, el hecho de la condición, ¿no? Porque además para todo proceso de investigación hay una primera parte de ¿cómo le llaman? De recojo de información y todo ello, ¿no es cierto?, de la etapa indagatoria, y después con esta etapa indagatoria se pasa al segundo proceso de investigación. Lo tercero que tengo que aclarar más bien es que la moción, la que nos convoca, en la 12.732, que es una moción que voy solo a leer el primer considerando, que en la 15ª sesión ordinaria, celebrada miércoles 8 de abril del presente, el congresista Mariano Portugal Catacora sustentó la moción de orden del día 8.259, proponiendo conformar una comisión investigadora para fiscalizar los actos cuestionados por autoridades regionales o locales. Esto lo hace porque el congresista Mariano Portugal Catacora, dentro del seno de la Comisión de Fiscalización, estaba encargado de gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no?, ante denuncias que vienen, en este caso, manifestado por el consejero regional de Arequipa. En la moción sí es verdad, se toca, pero dice a la letra que los congresistas Marco Falconi, seguramente quienes elaboraron la moción, cuando nos piden, obviamente, como congresistas de Arequipa, sustentar o no, dice Marco Falconi y Gustavo Rondón coinciden con la propuesta de investigación. O sea, en el fondo estos hechos que han sido públicos, se vive en la región, indudablemente lo único que nosotros tenemos que decir, sí, hay que abrir una investigación o no hay que abrirla, pero no es la génesis la participación nuestra. Y lo que ya es legal es que en la moción que se acuerda el Congreso de la República, quien firma para elevarse a facultades de comisión investigadora es el congresista Enrique Wong Pujala, y los que firman son Simón Munaro, Díaz Dios, Aguinaga Recuenco, Cánchez Guzmán, Becerril Rodríguez, Lescano Johnny, Mulder Bedoya, Apaza Condori Emiliano, no Justiniano, y Saavedra Vela Esther. O sea, no hay sino el hecho de cómo están las cosas. Ahora bien, estamos llevando como presidentes de la Comisión de Fiscalización, obviamente, lo que dejó el congresista Enrique Wong, ¿no es cierto? Y que en ese sentido, como presidente de la comisión, nosotros lo que tenemos que hacer es, ahora se ha hablado de cumplimientos o incumplimientos de función, ¿no es cierto? O sea, aquí como representantes y miembros de una institución como es el Congreso, nosotros también tenemos nuestras funciones, obligaciones, etc. Y todo invitado está también en su derecho de decir o poner en salvaguarda determinado procedimiento. O sea, es cuanto a la moción lo que la origina, y obviamente yo pido alteradamente algunas salvedades con relación a que ha podido haber seguramente, por ejemplo, de ponerlo en calidad de investigado o en calidad o no haberlo invitado a las audiencias. Por eso nosotros aquí estamos justamente haciendo una sesión descentralizada
porque los componentes de esta moción o quienes están involucrados para inclusive evitar que muchas veces se les traslade a Lima, etc. Bien, cuestiones de orden. Congresista Egure, y creo que hay algunas participaciones. Como cuestión de orden solicito, vamos al tema que nos ha convocado. El expresidente Juan Manuel Guillén tiene todo el derecho de poder pedir información, solicitar, cuestionar, está en su derecho, pero vayamos al tema, por favor. Congresista. Sí, presidente. Yo quería preguntarle, ya que trajo el tema el señor Guillén, tengo entendido que también cuando era presidente de la comisión, el señor Ceballos, él fue invitado por este tema Lima, también te acerque todos los temas. O sea, sí tenía ya tenía conocimiento, lo que hace la moción simplemente amar, ya. Sí, no es el tema de discusión, señor presidente, pero es necesario aclarar. Las cosas deben ser transparentes. Hay un error de concepto. Uno, que presentamos los congresistas por Arequipa para que se investigue los manejos en la institución del gobierno regional, dentro de los cuales está la obra chilina y también el tema que nos lleva a la de la carretera. Pero ese concepto no fue tomado todavía en la sesión del Pleno. Esto es otra cosa. Y este es ya otro tema que nace, ¿no?, que nace en la Comisión de Fiscalización. Son dos conceptos totalmente diferentes. Pero yendo al tema, debemos de comenzar a ceñirnos a esta moción que fue aprobada y el objetivo que tenemos nosotros es ese. Yo creo que para aclarar es lo suficiente. Ha habido un error del concepto. Bien. Sí, adicionalmente, en la sesión esta de coordinación, hacemos una vez al mes, quien hace la petición es el consejero regional Henry Pérez Ibáñez Barrera, y es aprobado por unanimidad por todos los consejeros que piden que se haga la integración del Congreso con la participación nuestra, ¿no? O sea, son los propios consejeros que pidieron ahí la intervención. Yo, sin perjuicio de ello, creo que el tema amerita, señor presidente, que usted informe asesoría y verlo de su oportunidad para que no tengamos problemas respecto del reclamo del doctor Guillén. Sí, presidente, también en aras de la transparencia y en aras de la verdad, pues. En principio nadie está negando que hay que investigar. Por supuesto que hay que investigar. Yo no creo que el presidente no me investigue. Si hay una denuncia, él es el primer interesado, y seguro que todos los funcionarios son los primeros interesados si saben que son inocentes o que la información no es la correcta. Segundo, presidente, esto nació en función de la denuncia hecha por algunos medios de comunicación y que todos los congresistas de la región de Arequipa lo plantearon en la comisión. Y si hay que firmar eso 1000 veces, yo lo firmo 1000 veces, porque hay una denuncia pública. Pero lo que nosotros estamos cuestionando, o lo que yo cuestiono en todo caso, es asumiendo lo dicho por Juan Manuel Guillén, es primero que se le invita como investigado, y eso es una falta de respeto. Segundo, que no se le invita en sesiones públicas, es otra falta de respeto, o sea, se le está condenando de antemano. Entonces, si vamos a hacer una investigación, el debido proceso es el que tenemos que hacer con él y con cualquier persona que va a ser investigada. Entonces, ese es el reclamo. Si usted dice que he firmado, si quiere lo vuelvo a firmar. O sea, yo no estoy diciendo no lo firmo porque Juan Manuel Guillén es mi amigo, yo creo en su inocencia. Primero hay que investigar y después tomar decisiones. Pero yo creo, presidente, que usted lo sabe muy bien porque ha sido presidente de la Comisión de Fiscalización y siempre se han hecho las cosas bien, y que hay que reconocer los errores que se tienen para poder hacer las cosas justamente debido al proceso. A ver, en todo caso, ya yendo y no alejándonos del tema como bien han coincidido algunos congresistas, sí, discúlpeme, señor invitado, o sea, en el fondo, en lo que nosotros actuamos, o sea, que ya no está tampoco el congresista, ¿no? Nosotros hemos tomado la posta, tenemos el encargo de llevar adelante la investigación, creo que es por el bien de todos, absolutamente, en cumplimiento de las funciones, y en ningún acápite hay la palabra investigación. O sea, ni en las agendas que hay de la Comisión de Obras Transportales y las comunicaciones oficiales, ni tampoco en el cargo de la administración. O sea, ahora,
En este espacio lo que estamos haciendo es la fase de indagación y estamos para preguntar y recibir algunas seguramente respuestas. Es voluntad, obviamente, de nuestro invitado para proceder con esto. O sea, no estamos, creo, violando ninguna carta. Si hubiera la cuestión de orden, en todo caso, a ver, adelante. Bueno, señor presidente, señores congresistas, he planteado cuestiones de hecho. Las cuestiones de hecho tienen que ver con la comunicación que nos envió el señor congresista Gómez. La cuestión de hecho tiene que ver con que hasta la fecha no he recibido yo el texto de la moción, se nos indicó. La cuestión de hecho es la que se realizó esta sesión en la Comisión de Fiscalización sin que se nos invitara ni se nos citara en ninguna condición. La cuestión de hecho es que al término de esa sesión el congresista Gómez hizo declaraciones públicas acerca de sobrevaloraciones por más de 400 millones. Y la cuestión de hecho es que también hay declaración pública del mismo congresista a través de radio programas. Tenemos oficialmente el envío por el programa de esa grabación de intervención esta noche. Y la cuestión de hecho, por consiguiente, a la que me refiero es la de que se me ha condenado, se habría anticipado opinión condenatoria antes siquiera de haberme escuchado. Esas son cuestiones de hecho. Y la cuestión de duda que he planteado es acerca de la participación de los señores congresistas que habrían participado en la denuncia y que si han participado en la denuncia para que se tome esta decisión, no podrían a la vez, de acuerdo con el reglamento del Congreso, no podrían a la vez integrar la comisión y menos presión. Pero a la vez he dicho que esto está judicializado y es también cuestión de hecho, estamos asistiendo a todas las situaciones. Como es cuestión de hecho que a todas las convocatorias que nos ha hecho Contraloría y a todas las peticiones de información que nos ha proporcionado, nos ha hecho petición de Contraloría, hemos nosotros dado toda la información solicitada y hemos facilitado su trabajo de investigación. Pero igualmente consideramos que ninguna persona en el país, presidente de la República o funcionario de alto nivel, quien quiera que sea, puede anticipar opinión contra la dignidad y el honor de alguna persona. Yo vengo aquí, señor congresista, absolutamente dispuesto a responder las preguntas. Pero había dicho que quería hacer estas precisiones previas. Y para terminar mi intervención en esta etapa, quisiera decir lo siguiente. El doctor Aguilar ha precisado que el presidente regional le envió una carta, fue un oficio, indicándole claramente que se abstuviera de llevar a cabo estos procesos de contrataciones directas. En segundo lugar, debo manifestar que la decisión que se tomó para cambiar de modalidad de contrato a administración directa en la ejecución del proyecto Arequipa Las Joyas fue en septiembre del año 2010, cuando el CARLA estaba haciendo uso de la licencia sin goce de haber. Estuvo en uso de licencia sin goce de haber hasta fines de octubre, me parece, del año 2010, por el proceso electoral. Por otro lado, debo manifestar claramente que en lo que concierne a este proyecto Arequipa Las Joyas, como se ha explicado anteriormente, hay una primera etapa totalmente concluida con un presupuesto que se ha mencionado ya, pero en la comunicación que nosotros cursamos al congresista Wong, aclarando sus declaraciones, precisábamos lo siguiente: de acuerdo con la resolución de liquidación de esta primera etapa de la autopista Arequipa La Joya, hay la cifra de 114 millones de soles, 762.840.80, porque además de los 75 millones que ha mencionado el ingeniero Fernando Castillo, hay otros 12 millones que corresponden a los 3.06 kilómetros que se ejecutaron correspondientes al llamado tramo modificado, en donde se encontraron los restos arqueológicos. A esas cifras hay que añadirles los 25 millones de soles y fracción como resultado de la adquisición de maquinaria y otros 5 millones por concepto de servicios múltiples y materiales y cosas ingresadas también al almacén. Pues eso suma 114 millones de soles, y hacemos referencia en este oficio al congresista Wong de fecha 15 de julio,
que ese dato está en la resolución número 060 del 8 de marzo del 2013 y que la resolución la suscribía el abogado Jorge Luis Aguilar. Y ese dato debía ubicarse en el numeral 4, número romano, de la resolución mencionada. Esas son las cifras a las que me refería en relación a este tema. En relación al puente Chilina, decía claramente también que no sé de dónde estaba asumiéndose que había una sobrevaloración de más de 200 millones en este caso, porque el expediente técnico con el que se ha iniciado y concluido la obra es un expediente técnico de 245 millones de soles. No ha habido ningún expediente técnico de inicio, ejecución o conclusión de la obra por menos de esa cifra. Hubo anteriormente otros expedientes que fueron revisados, anulados y por consiguiente el único expediente técnico con la única cifra de ejecución para el proyecto Puente Chilina es 245 millones de soles. En este oficio además indico que hay resolución de liquidación de la obra, que la resolución de liquidación de la obra es por 260.261.433.71, pero que esta resolución corresponde a la resolución número 463 del 13 de abril de 2015 firmada por la actual gobernadora regional, ni siquiera por mi gestión. Obviamente hay una diferencia de casi 15 millones de soles y eso es lo que habrá que explicarse por la resolución de liquidación. Entrando en materia, doctor. Y finalmente, permíteme, señor congresista, en relación al puente Chilina también, los accesos tienen una resolución de liquidación por 32.914.466.29 y ese monto corresponde exactamente al monto del contrato. El monto del contrato fue por concurso de oferta y este monto de liquidación es exactamente el monto del contrato firmado y la resolución de liquidación es la número 493 del 12 de abril del 2015, firmada por el jefe de la Oficina de Administración. Es lo que por ahora podría decir, señor presidente. Gracias, doctor Juan Manuel. Justo a propósito, y usted, qué mejor, ¿no?, que en esta estación usted nos aclare, ¿por qué se tuvo 4 expedientes técnicos antes de, ¿no es cierto?, de esta obra que usted bien dice está en los 240 millones, pero sabemos que hubo 4 expedientes técnicos antes y que también se hizo, y es bueno en todo caso adosar la pregunta, gastos, ¿no es cierto?, se gastó en planillas 3 millones, en servicios, casi 1 millón en materiales, un poco más de 1 millón de soles, si en todo caso esos expedientes no fueron los aprobados. Yo no soy el técnico que debe explicarlo, pero puedo decir lo siguiente. Originalmente el proyecto constaba de un tablero y se modificó para que tuviera 2 tableros. Originalmente esos expedientes anteriores configuraban la base de ese tablero en arco. Se reemplazó el proyecto por un tablero, por 2 tableros para que fueran sostenidos por pilares. Por otro lado, la sección de los tableros de 10 metros iniciales de cada uno pasó a 11.30 metros de sección, cada tablero. La longitud del puente originalmente en los expedientes anteriores estaba en alrededor de 500 metros, me parece, y pasó a 565 metros. La altura igualmente varió, como varió la profundidad de los pilotes. Los pilotes son columnas de más o menos 1 metro y diámetro, 1,50 m de diámetro, que se ingresan en el subsuelo y que van a sostener a la zapata sobre la cual recién se construyen los pilares. Esos pilotes también en número variaron a más de 100, de algo de 70 a más de 130, me parece. De tal manera que todos esos aspectos que fueron materia de estudios complementarios
generaron la necesidad de reformular totalmente el expediente técnico. Y ese expediente técnico fue elaborado por expertos españoles y luego validado por técnicos peruanos. Por consiguiente, el expediente técnico con el que se inició la ejecución de obra de 245 millones superaba ese conjunto de deficiencias. Además, hubo un elemento fundamental. Inicialmente, estos expedientes anteriores consideraban la posibilidad de que se atravesara el campus del Colegio Militar. Y eso generaba un conflicto abierto con la comunidad del Colegio Militar, incluyendo egresados del Colegio Militar. Tuvo que variarse en ese sentido el trazo del proyecto del puente para darle una curvatura a fin de que saliera por la parte superior del campus del Colegio Militar. Y además Contraloría objetó también los expedientes anteriores porque los expedientes consideraban la posibilidad de atravesar la zona arqueológica de Totragoasi con un túnel por debajo de la avenida Bolognesi, de la altura del colegio Maitacapa, más o menos. De tal manera que por todos esos aspectos, esos estudios, esos expedientes tuvieron que ser desestimados y con todas esas correcciones iniciar la ejecución con el nuevo expediente técnico. Bien. ¿Algún congresista que quiera formular alguna pregunta, alguna opinión, doctor Juan Manuel, con relación a la ubicación del puente? Usted tuvo conocimiento del mismo con relación a que esta obra debía empalmar primigeniamente con la avenida 54 que estaba ubicada en el cono norte y un poco hacer un circuito que una a otros distritos. Esto en primer término. Y lo segundo, si bien es cierto, hemos tenido también ya las declaraciones del doctor Aguilar, usted tenía conocimiento de este actuar. Sí, reitero, empecé por lo último, tenía conocimiento y por eso envié la comunicación a la que usted me refiere y el propio doctor Aguilar la confirma. Por otro lado, sí, el proyecto remataba en la avenida 54 y por eso se construyó la avenida 54 y se estuvo ya iniciando las conversaciones para que también se consolidara mediante la modalidad de obra por impuesto. Yo considero francamente que es una de las mejores invenciones que se ha producido en el país en los últimos años para que se completara la ejecución del proyecto hasta la avenida 54 en la modalidad de obra por impuesto. Nos faltó tiempo. Perfecto. Diga usted cuál fue el rol de la empresa Jack López Ingenieros en la construcción del puente Chilina, de las supervisiones de la obra, cuáles fueron las principales observaciones, si se las comunicaron, y la elaboración del expediente técnico. El ingeniero Jack López fue contactado por nosotros a propósito de unas críticas que se formularon a través del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Arquitectos al proyecto primero, el que tiene este valor de 64 millones. Y sobre la base de esas críticas y de algunas declaraciones públicas que hizo el ingeniero Jack López, a quien la prensa presentó y en el Colegio de Ingenieros también, arquitectos como un experto en puentes en el país, le contactamos y le pedimos su asesoramiento. Él inició este asesoramiento hacia el año 2009, me parece, y en esta primera etapa estuvo simplemente asesorándonos en relación a las formas mediante las cuales tenían que evaluarse y analizarse los proyectos presentados. Pero luego el ingeniero Jack López participó con el gobierno regional en el programa general de infraestructura vial en un análisis mediante el cual propuso que el proyecto del puente de Chilena fuera el del modelo seccional que corresponde al puente que se ha construido finalmente. En esas condiciones, cuando se convocó el concurso para la construcción del puente en la modalidad de obra por impuesto, el ingeniero Jack López se presentó para la supervisión de la obra. No había allí ninguna incompatibilidad legal respecto de su participación anterior porque era su participación para la supervisión. Y él ha participado como supervisor en el análisis de la formulación del expediente técnico durante el año 2012 y luego a partir del 20 de enero del 2013 en la ejecución del proyecto. En la ejecución del proyecto, él al final
ha emitido un informe final, entiendo, para que se haga la liquidación, porque sin el informe final de la supervisión no se habría emitido la resolución de liquidación correspondiente, y ese informe final yo desconozco. Pero sí debo decir que el proyecto se ha ejecutado en el plazo que se estableció en el expediente técnico, o sea, 20 meses, de enero del 2013 a noviembre del 2014. Doctor Juan Manuel, el OCE, o sea, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, informa que llevaron a cabo concursos para la compra de materiales por 16 millones para concreto, 9 millones para acero en el año 2010. ¿Para qué fue utilizado ese material? ¿Por qué se compró ese material si aún no había construcción física de la obra? Estos proyectos fueron inicialmente planteados a través de los expedientes técnicos respectivos para su ejecución en la modalidad de administración directa. Y dado que entonces, según el fondo disponible procedente del llamado fondo de los excedentes de las mineras, en este caso Cerro Verde, el excedente que queda después de que pagaran las utilidades a sus trabajadores, se tenía disponibilidad y se tenía el expediente aprobado, y por consiguiente se podía ir anticipando sobre el expediente aprobado la adquisición de materiales para su ejecución, porque se había previsto la ejecución por administración directa, se adquirieron sus materiales. Pero luego, cuando fue ostensible que estaban analizándose y estaban resultando todos estos inconvenientes a los que me he referido anteriormente, entonces, de acuerdo con un informe procedente de la Oficina de Logística, mediante el cual se solicita la transferencia de los bienes adquiridos para la obra de construcción de la vía troncal interconectada entre los distritos de Miraflores, Alto Cerro Alegre y Anahuaro, Acayme, Cerro Colorado, el provincia de Arequipa, a la obra de construcción de la autopista regional Arequipa-La Joya, se expidió la resolución 596 del año 2010, autorizando la transferencia de todos estos bienes adquiridos para la obra de construcción de la vía troncal interconectora en los distritos de Miraflores, Alto Cerro Alegre y Anahuaro, Acayme, Cerro Colorado, en la provincia de Arequipa, componente construcción Puente Chilena, a la obra construcción de la autopista regional Arequipa-La Joya, los cuales se encuentran detallados en los documentos que forman parte de la presente resolución. Son actas de saldos, notas de entrega y memorándum, así como la resolución ejecutiva del 416. Es con esta resolución ejecutiva que se transfirieron todos esos materiales. Obviamente, un análisis adicional tendrá que verse o revisarse en relación a si todas estas notas que se refiere la resolución estuvieron efectivamente internas y transferidas a la obra de la autopista Arequipa-La Joya. Perfecto. Si algún congresista quiere formular alguna pregunta más, yo tengo una pregunta más. Volvemos a reiterar las cuestiones aclaratorias. Usted tuvo conocimiento de las expropiaciones, ¿no?, llevadas a cabo para las fases correspondientes de Puente Chilena, y era una información, obviamente, de cuestiones que podrían brindar con sobrevaloraciones, etc. ¿Tomó algún conocimiento? ¿Usted tenía plena confianza en los funcionarios que llevaban adelante estos procesos? ¿Lo conversó en algún momento para que le aclaren, porque una autoridad de su investidura y del nivel regional de importancia, indudablemente que está siempre sometido, ¿no?, a una crítica popular, a un juzgamiento en lo mediático? ¿Qué actitudes, qué confianza al interior de su equipo de confianza que nos las pueda transmitir en este encuentro? Yo he firmado las escrituras públicas, legalmente está habilitado para ello, pero adicionalmente debo informar que en todos los casos
como lo ha reconocido también el señor ex gerente general, he tomado conocimiento prácticamente en las 24 48 horas previas a la suscripción de las escrituras públicas. Y hay un caso en particular al que debo referirme, es el caso de los predios 23, 24, 25, 26, 27, porque la escritura pública se firmó en marzo del 2013, cuando el puente de Chilena tenía más de un año de ejecución, y de no entregarse ese tramo para la ejecución, las consecuencias económicas en contra del gobierno regional eran realmente imprevisibles, porque había una penalidad diaria de más o menos 480.000 soles y había que pagar diariamente los gastos generales en que puede incurrir la empresa en el caso de cualquier postergación del proyecto o suspensión. Y para nosotros, francamente, era gravísimo que el proyecto no se cumpliera y no se completara en los plazos ejecutados. El señor gerente general y la ingeniera Sara Pena sí contaban con mi confianza, ¿no? Perfecto. ¿Algún congresista que desee formular alguna pregunta? Congresista Falconi. Gracias.